Buenos días. En el presente video trataremos acerca de qué es cultura desde un concepto antropológico. Para ello, intentaremos responder a una serie de inquietudes que nos ayudarán a asimilar un poco mejor este concepto. Iniciaremos con la pregunta: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Pues bien, el término de la cultura ha sido definido de diferentes formas a través del tiempo. Dentro de la antropología, la cultura se entiende con diferentes sentidos. Lo primero que podemos decir es que la cultura es un sistema que abarca todos los hábitos y las costumbres de la humanidad, gracias a lo que se vive y se aprende socialmente. La cultura se crea en el tiempo, dependiendo de la ubicación geográfica, ya que de esta se vive de diferentes formas. Pues bien, en la historia de la antropología, los diferentes padres de esta han tratado de desenvolver o de desarrollar diferentes técnicas para mejorar la antropología como tal y estudiar mejor al hombre. Es por esto que han expuesto sus diferentes teorías. Se han querido adentrar un poco mejor en cada una de las culturas que existen alrededor del mundo. Para hablar un poco más acerca de esto, podemos ver el ejemplo que tenemos en nuestra región, en nuestro país como tal, ya que en este se ven culturas muy marcadas en cada una de las regiones que lo conforman. Un ejemplo claro sería la cultura costeña y la cultura antioqueña, donde todo es distinto: la forma de comunicarse, su acento, sus costumbres, hasta incluso la forma en que preparan los alimentos. Esto las diferencia mucho, incluso se tiende a ser un poco regionalistas en cada una de ellas, un poco apáticos a recepcionar una persona que viene de una cultura distinta, porque piensan que no van a aceptar la de ellos o creen que son mejores que las otras. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. Por ahora continuaremos aclarando de que la cultura está ligada 100% a la existencia del ser humano, y que desde siempre la humanidad se ha visto obligada a vivir utilizando una serie de patrones, siguiendo una serie de normas que guían su conducta, lo cual los ayuda para vivir e interactuar unos con otros. Con esto nos referimos a que cada una de estas culturas, si bien es cierto, tienen sus propias normas y se rigen por sus propias leyes, también han permitido establecer una serie de vínculos con otro tipo de culturas, con el fin de aumentar o mejorar su existencia, haciendo, digamos, a lo que llamamos nosotros una serie de acuerdos que les permitan recepcionar cosas de otras culturas y adoptarlas como propias, y viceversa. En sí, la cultura no es un factor biológico. La cultura está ligada con cada uno de nosotros, está programada y nos enseña cómo se debe actuar, qué se debe hacer y qué no en cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, cómo ser interdependientes, y esto lo adquirimos socialmente. Se aprende gracias a la educación y se mantiene a medida de que nos incorporamos a la vida en sociedad. Esto compartiendo con cada una de nuestras familias, con cada una de nuestras personas que rodean nuestra cultura como tal. Ahora bien, continuando con el desarrollo de nuestras preguntas, tenemos ahora por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Cuando hablamos de esto, no solo tendríamos que hablar de que la cultura es un concepto central para la antropología,
podríamos más bien establecer de que es el más importante para dicha ciencia, ya que ésta estudia de manera científica y humanística la especie humana en el tiempo, revisando cada uno de sus espacios importantes. Cada tema específico como tal del ser humano es importante para la ciencia, desde sus orígenes, sus cambios, la manera en que han afrontado a través del tiempo el desarrollo humano. Esto quiere decir que la misma antropología se basa en estudiar la cultura de la humanidad. Continuamos con nuestras preguntas. Ahora, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Pues bien, la transformación del concepto de cultura se ha dado gracias a los estudios que han realizado cada uno de los padres de la antropología, pasando de ser un conjunto de simples comportamientos del ser humano a ser todo un complejo. Fue allí cuando se empezó a considerar a la cultura de una manera más completa, cuando cada una de estas personas decidió adentrarse un poco más en cada una de estas culturas, asimilando mejor cada uno de los conceptos que se tienen de las culturas existentes en el mundo. Esto se dio gracias a que conviviendo con cada una de las culturas se puede conocer más a fondo los conceptos que tiene cada una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cultura y sociedad son dos términos totalmente distintos. Una sociedad es un grupo de individuos que comparten principios. En esta se crean lazos afectivos, se requiere y se respeta al otro. Se trabaja por metas comunes. Es totalmente tangible, diferente a la cultura, la cual es intangible. Es el modo de vida de un pueblo. En una sociedad pueden haber distintas culturas. Ahora veremos cuál es la definición de algunos conceptos, como lo son la enculturación, relativismo cultural y el etnocentrismo. Inicialmente abordaremos qué es la enculturación. Ese término se refiere a lo que se aprende consciente o inconscientemente y con lo que se logra encajar perfectamente en la vida social. Esta se da fundamentalmente en los primeros años de vida y aunque es allí donde se hace primordial, este proceso no termina en la niñez, sino que continúa por el resto de nuestras vidas hasta finalizar con nuestra muerte. Es decir, la enculturación es un proceso de nunca acabar. Cada día aprendemos más de nuestra cultura y podemos adquirir nuevos términos y apropiarlos en nuestro actuar diario. Ahora bien, en cuanto al relativismo cultural, se refiere al hecho de que cada una de las culturas tenga aspectos similares, pero todas sean diferentes y puedan diferenciarse unas de otras. Con esto nos referimos a las cosas buenas, lo que se debe y lo que no se debe hacer son relativos en cada una de las culturas y son tratados de diferentes formas. Lo vemos por ejemplo en las leyes colombianas, como la ley para todo el resto de personas o como para la mayoría de personas es una, y como para las minorías, en el caso de el territorio indígena o las culturas indígenas, ellos manejan unas leyes distintas y se rigen por ellas. Ellos tienen sus propios castigos, su manera de hacer representar o hacer valer su ley, diferente a las leyes que tenemos nosotros, el resto de los colombianos. Ese es un vivo ejemplo del relativismo cultural. Por último, hablaremos del etnocentrismo, que habla de creer que la propia cultura es mejor que la de los demás,
A este término nos referíamos al principio del video cuando tratábamos acerca de las culturas costeña y antioqueña de nuestro país, por solo nombrar dos de ellas. En este caso, digamos, unas personas por el tema del regionalismo creen ser mejor que otras personas o que otras culturas. Viven tan cerrados en su mundo